Gloria a Dios. Señor, bendecimos sobre tu palabra. Declaramos que tu palabra es como una semilla que cae en buena tierra. Tu palabra produce fruto, fruto que redunda para bendición. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Todo individuo, toda institución, cada nación tiene fechas importantes que recordar. Nosotros recordamos siempre, todos los seres humanos, o la gran mayoría, recuerdan siempre el día de su cumpleaños, el día de nuestro casamiento. Socialmente celebramos el natalicio de nuestro prócer. Hay fechas que son sumamente importantes para cada uno de nosotros. Esta semana pasada se celebró una fiesta. Hubo una fecha muy importante para los creyentes. Fue el 31 de octubre. Ese día no es que es el día de las brujas ni el día de Halloween. Ese día se celebra el día de la Reforma. El día de la Reforma. Un hombre llamado Martín Lutero, nacido el 10 de noviembre del año 1483, que fue teólogo, fraile católico agostino, comenzó una reforma religiosa en Alemania. Y esa reforma produjo transformaciones en varias áreas: en la educación, en la política, en la economía, en la teología. Un 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero escribió sus 95 tesis y las colocó, las clavó en la puerta de una iglesia. La iglesia vivía un tiempo difícil, la iglesia en general vivía un tiempo de oscurantismo, alejado de Dios. Lutero se caracterizó por exhortar a la iglesia a que regresara a las enseñanzas originales de la Biblia. En aquel entonces había un serio problema. La iglesia estaba sufriendo una crisis económica y el Papa León X con otro fraile llamado de apellido Tetzel decidieron hacer unas indulgencias. Unas indulgencias eran unos certificados que habilitaban al fiel que compraba esas indulgencias a que su alma fuera directamente al cielo. Ustedes saben que la teología católica cree que después de la muerte el individuo va al cielo o al infierno o al purgatorio. Entonces, al comprar esas indulgencias, la persona se salvaba de pasar tiempo purgando en el purgatorio e iba directamente al cielo. Y así, como ese tipo de cosas, sucedieron otras, y este hombre, Lutero, y otros más que se levantaron contemporáneos a él y algunos antes de él, comenzaron a hablar y a decir que tenía que haber en la iglesia una reforma. Una reforma. ¿Qué es una reforma? Una reforma es un arreglo, es una modificación, es un cambio que tiene como objetivo mejorar algo, que tiene como objetivo corregir, renovar. Modificación es lo que se hace para que algo se mejore en su forma, en su contenido. Debe entenderse la reforma como un cambio planificado, como una reversión a un estado original o anterior del mismo. Reforma quiere decir mejorar, enmendar lo que está equivocado. Significa cambiar lo que ha sido afectado por la corrupción o por las malas prácticas. Nosotros tratamos de reformar. Yo me imagino que usted en su casa también ha hecho reformas. Aquí en la iglesia hemos hecho algunas reformas. El frente se ha pintado. Ahora la parte de arriba, la semana pasada, comenzó toda una reforma, porque vamos a tener otro salón dentro de poco tiempo preparado.
y estamos haciendo reformas. Qué bueno es ir a una casa donde uno puede percibir reformas. Yo conozco casas que hace 20 años tienen el mismo color, tienen los mismos sillones, tienen todo lo mismo, y a veces no es porque la persona no pueda adquirir ciertas cosas, sino porque se han quedado, no han mejorado y se han quedado en el tiempo. Pero en esta tarde no vengo a hablar de reformas de casas, no vengo a hablar de reformas de edificios. En esta tarde vamos a hablar de una reforma de orden espiritual. Porque creo, hermanos, que también cada uno de nosotros debe reformar algunas cosas en su vida. Siempre tenemos que reformar, siempre tiene que haber algunos cambios, quizás algunos no sean tan profundos. Y la gente generalmente se resiste al cambio. La gente se resiste a las reformas. De hecho, la reforma protestante tuvo una contrarreforma. Gente que no quería. Y así, hermanos, en nuestra vida debe suceder ciertas reformas. Y en esta tarde vamos a leer en la palabra del Señor en la Biblia la historia de un rey llamado Josafat. El nombre Josafat significa el Señor es mi juez. Y este hombre produjo ciertas reformas que vamos a hablar en esta tarde. Y le invito a ir al libro de Segunda de Crónicas, capítulo número 17, versículo número 3. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo número 3, y la palabra del Señor establece lo siguiente. Dice: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Josafat, hermanos, fue rey de Judá durante 25 años. Recordemos que el pueblo elegido de Dios se había dividido en dos grandes reinos, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Y dice que reinó Josafat, el cual se hizo fuerte en Israel. Decíamos hace un instante que Josafat significa el Señor es mi juez. Su reinado fue una tremenda oportunidad que él tuvo, y él la aprovechó para bien. Hermanos, si queremos nosotros establecer algunas reformas en nuestras vidas, algunos cambios, lo que tenemos que hacer es administrar bien nuestro presente. Debemos nosotros entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Él entendió que ese era el momento que Dios le daba a él. Él entendió que ese era el momento para que él hiciera algunos cambios. Fue un tiempo de fortalecimiento militar, fue un tiempo de prosperidad, fue un tiempo en el cual la educación avanzó. Dice la Biblia que él nombró jueces en diversas ciudades. Dios en ese tiempo gobernó al pueblo a través de Josafat, y él dejó una profunda huella. Él dejó algo poderoso. Él supo entender el momento que estaba recibiendo de parte del Señor para guiar al pueblo de Israel. Ahora, él no únicamente administró bien su presente, él no únicamente entendió claramente el tiempo que se estaba viviendo, sino que él tomó decisiones importantes. Hermanos, las buenas decisiones preceden a un excelente mañana. Las decisiones que hoy tomemos nosotros van a determinar el éxito del mañana. Ayer tuve la oportunidad de celebrar 2 casamientos. Uno en la mañana, uno al mediodía y otro por la noche. Y en uno de los sermones compartía que
hay dos cuestiones muy importantes, dos decisiones muy importantes que en la vida que debemos de tomar. La número uno, la más importante de todas, es entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Y la segunda es con quién me voy a casar, con qué persona voy a pasar el resto de mi vida. Y hermanos, tomar una decisión importante en estas áreas van a determinar mucho el éxito de nuestras vidas. Y por supuesto, decisiones que tenemos que llevar adelante en la vida también van a determinar el éxito o el fracaso de nuestras vidas. Y lo primero que hizo Josafat fue depender del Señor. Dice, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Es interesante que aquí el versículo número 3 dice que él anduvo en los primeros caminos de David su padre. Ahora, si recordamos a David, los mejores momentos que él tuvo fueron los primeros caminos, los primeros tiempos de su relación con Dios. Y recordamos a David cuando él depende de Dios, cuando tiene que enfrentarse a leones, a osos, cuando cuida los rebaños de su padre. Recordamos a David en sus primeros caminos, cuando él tiene que enfrentarse al gigante Goliat y lo vence. Recordamos a David en sus primeros caminos, cuando él tiene que huir de Saúl y cómo él experimenta en su vida la protección del Señor. Era un tiempo donde él siempre consultaba a Jehová para salir a la batalla, para todos sus proyectos, él siempre consultaba al Señor y él era un individuo que era respaldado por Dios en cada cosa que hacía. Luego sabemos que David se aleja un poco del Señor y ya no busca como en los primeros años y comete algunas cosas que a Dios no le agradan. Pero este hombre, Josafat, decide depender de Dios. No únicamente decide depender de Dios, sino que busca a Dios. Y el buscar a Dios se convierte en un estilo de vida de él. Dice que buscó al Dios de su padre. Qué tremenda responsabilidad tuvo el padre de Josafat. Lo guió. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros con nuestros hijos? Debemos guiarles, enseñarles, ser ejemplos vivos que impacten sus vidas. Dice la Biblia aquí que buscó al Dios de sus padres. Esta palabra, este vocablo en el hebreo es darash, que significa frecuentar, seguir, buscar, preguntar, averiguar, consultar. Estuvo buscando siempre. Buscó al Dios de sus padres. Yo me encuentro con mucha gente que me dice, mis padres en la iglesia son una cosa y luego en mi casa son otra. Mis padres en la iglesia son unos santos y en casa son unos demonios. Y a veces nos encontramos con esta dualidad de personas que son una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Por eso es importante buscar a Dios. Dice que él buscó al Dios de sus padres. Yo hace unas semanas atrás estaba en una reunión de hombres de negocio y estábamos ahí cuando alguien da un testimonio, una experiencia de vida, un hombre que vivía en Jung, y él habla de su experiencia con Dios y cómo llegó a Dios en un momento crítico de su vida. Y él dice, a mí lo que me ayudó en mi tiempo de mayor dificultad fue que cuando yo era niño, mi abuela se ponía a mi lado y nos arrodillábamos y juntos orábamos a Dios. Después él dice, yo abandoné todo eso, a mí no me interesó mucho las cuestiones de Dios, pero llegado un momento de crisis en su vida, él se acordó que su abuela oraba con él. Él se acordó de esos momentos y fue en ese momento que él dijo, voy a buscar al Dios de mi abuela, voy a buscar a ese Dios. Y es en ese momento que él tiene una experiencia con el Señor. Qué impactante, qué tremendo. Lo que podemos sembrar en la vida de un niño, lo que podemos sembrar en la vida de alguien, marcar de alguna manera. A veces decimos, no, esta persona nunca va a buscar a Dios, o lo que estoy haciendo no tiene mucho impacto. Pero hermanos,
Qué importante es que lo que dice este hombre, que él busca al Dios de sus padres. Él consultó al Dios de su padre. Él preguntó por ese Dios. Hubo una búsqueda. Y hermanos, hoy en día podemos buscar a ese Dios. Podemos venir a Él a través de la oración. Podemos pedirle al Señor dirección. En la antigüedad estaban los profetas y la gente iba a los profetas para pedir dirección divina. Mucho tiempo antes también estaban los sacerdotes. Los sacerdotes tenían dos piedras, el Urim y el Tumim, y con esas piedras consultaban. Pero hermanos, hoy en día nosotros tenemos la dirección del Espíritu Santo. Hoy en día nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios, las sagradas escrituras, que nos guían a toda verdad. Por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Por qué? Porque la Biblia me guía, me ilumina, me determina en qué sendas tengo que andar. Y dice la Biblia que él decide obedecer a Dios, no únicamente decide depender, decide buscar de Dios, sino que él decide obedecer al Señor. Dice, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Anduvo en los mandamientos de Dios. ¿Recuerdan Adán y Eva? Un día estuvieron frente al árbol de la ciencia, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Dios les dice, ustedes pueden participar, comer de cualquier árbol de este huerto, menos de este. Ellos tuvieron la oportunidad de tomar la mejor decisión de su vida, pero no le hicieron caso al Señor. De hecho, le hicieron caso a la serpiente, y sabemos lo que se produjo la caída del hombre. Pero hermanos, nosotros hoy tenemos la oportunidad también de decidir obedecer al Señor o seguir nuestros propios caminos. La Biblia dice que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor nos ayude, que no nos dobleguemos ante la tentación, que no nos dobleguemos ante las propuestas que este mundo muchas veces nos ofrece, sino que al contrario podamos decidir en esta tarde, Señor, yo quiero serte fiel, Señor, quiero obedecer a tu palabra. Además dice la Biblia que Él produce otras reformas en la nación, y dice la Biblia que derriba los ídolos. En el versículo 6 dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Aquí es interesante la frase que utiliza, dice, se animó su corazón en los caminos de Jehová. Nos habla de una decisión de lo profundo de su corazón. No fue una decisión basada en el emocionalismo. A veces uno asiste a un campamento, a un retiro espiritual, y bueno, ahí hay una gran fuerza en el ambiente, y a veces uno decide hacer cosas y le dice al Señor, Señor, yo te voy a servir toda mi vida, me voy a dedicar a predicar el Evangelio, me voy a dedicar a ir por todo el mundo. Y a veces uno toma ciertas decisiones basadas en una presión o en un emocionalismo del momento, pero lo que hace Josafat es algo que él decide de lo profundo de su corazón. Dice, yo voy a hacer lo siguiente, voy a quitar los lugares altos, voy a quitar las imágenes. Derriba, dice la Biblia, la idolatría. Derriba los lugares altos, lugares destinados a la adoración de dioses de Canaán. Derriba, dice, las imágenes de Acera. Acera tenía que ver con todo el culto de la inmoralidad sexual. Hermanos, todo aquello que nos aparta del Señor es idolatría. La finalidad del enemigo es apartarnos, apartar al hombre del verdadero culto a Dios. Y a veces somos apartados, somos alejados por las diversas situaciones, por las diversas presiones, por las diversas actividades. Y Dios va quedando en un segundo plano, y al final Dios queda en último plano por allá. Y si tenemos tiempo, si nos acordamos, si tenemos ganas, si no llueve, si no está muy lindo,
decidimos buscar al Señor. Pero hermanos, Dios nos llama a derribar, a hacer algunas reformas. Hay reformas que tengo que hacer. Hay cambios que en el camino de la vida tengo que ir ajustando para mi relación con el Señor. Y dice la Biblia que Él también se deleita en el Señor, se deleita en su palabra. La palabra de Dios nos fortalece, nos instruye, nos alimenta, nos ilumina nuestras decisiones, nos ayuda a permanecer firmes en Él. Dice la Biblia que Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El libro de Isaías dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece y permanece para siempre. Esta es la palabra de Dios es lo que lo mantiene. Y Él decide derribar altares, derribar ídolos. Él decide deleitarse en el Señor. Y Dios produce algo importante. Ahora, la respuesta de Dios a nuestras vidas depende de la respuesta del hombre. Dice el versículo 17:3 que Jehová estuvo con Josafat. Jehová estuvo con Josafat. En la Biblia encontramos hombres y mujeres que se destacaron por ser valientes, se destacaron por ser grandes instrumentos que glorificaron al Señor. Hombres que conquistaron reinos, que avanzaron en grandes naciones. De Josafat no se habla que fue un gran soldado. No se habla que Josafat fue un gran soldado como David. Tampoco se habla de Josafat que era un gran sabio como tal vez Salomón. Lo que se habla de Josafat era que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Hermanos, que la gente pueda ver que Dios está con nosotros, que Dios está conmigo, que su presencia está conmigo. Y la presencia de Dios no es algo que desaparece cuando salgo de la iglesia. La presencia de Dios está conmigo en la escuela, en el liceo, en la universidad, en el taller, en la fábrica, en la oficina. La presencia de Dios va siempre conmigo. Dios va conmigo, la presencia va conmigo. La presencia de Dios no se aleja. Dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ti. Está dentro de ti el Espíritu Santo. Dios, dice la Biblia, estuvo con Josafat. La presencia de Dios siempre le guiaba, siempre estaba con él. Dice el versículo número 5, que Dios confirmó su reino. La palabra confirmar significa consolidar, afirmar, fortalecer. Y eso fue lo que Dios hizo. Qué bueno es cuando hacemos la voluntad del Señor y Él respalda nuestra vida, Él respalda nuestro ministerio, Él respalda nuestros negocios, Él respalda. Él lo hace. Él consolida, Él afirma, Él fortalece. Así es el Señor. El Señor lo que quiere hacer en nuestras vidas es fortalecerlas. Dios quiere consolidar tu vida. Dios quiere consolidar tus negocios. Dios quiere afirmarte en Él. Y Dios dice que no únicamente estuvo con Josafat, sino que confirmó su reino. Aquí está Josafat. Y no es que Josafat ahora está lleno de problemas, que no sabe qué hacer, no sabe dónde ir. No. Dice la Biblia que Dios confirma. Que Dios pueda confirmar la obra de sus manos en nuestras vidas. Que Dios pueda confirmar cosas que Él nos ha hablado. Y dice la palabra del Señor que Dios no únicamente estuvo con Josafat, no únicamente confirmó su reino, sino que derramó abundancia sobre su casa. Estábamos leyendo en el versículo número 5 que Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria, dice, en abundancia.
Vamos al versículo 11. Y dice: y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Le traían, dice, los filisteos plata. Le traían, dicen los árabes, ganados, 14.000 y pico de 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos, es decir, como 15.000, ¿cuánto? 15.400 cabezas ahí de animales. Le traían. Y no eran sus hermanos, no eran sus coterráneos nada más los que le daban presentes. Eran los árabes, los filisteos, gente que había sido por mucho tiempo enemigos del pueblo de Dios, que le habían hecho la vida imposible a la nación. Ahora estaban entregándole regalos, dándole presentes. Que el Señor haga aparecer en estos tiempos algún filisteo por ahí, algún árabe, aquellos que en algún tiempo fueron malos, que robaron, que hicieron cosas, ahora vienen a Josafat a entregarle. Esto es para ti. Y aquí está el principio que conocemos todos. El principio que estableció el Señor Jesucristo, que dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. De esta manera Josafat prosperó, ensanchó su territorio, la justicia fue característica de su gobierno, su ejército fue numeroso. Según seguimos leyendo, su ejército tenía más de 1 millón de hombres valientes y diestros en la guerra. Sin duda, creo que nosotros debemos de tener presentes estas cosas, estos cambios, estas reformas, porque estas reformas son trascendentes, que traen cambios a nuestras vidas. Durante el gobierno de Josafat, Dios fue glorificado, porque él buscó el rostro del Señor. Él intentó siempre hacer su voluntad. Él procuró vivir su palabra. Hermanos, en nuestras vidas, en nuestras manos, está la posibilidad de cambiar nuestro rumbo. Algunos dicen: no, yo ya no puedo cambiar, yo ya no voy a hacer más reformas en mi vida, yo me voy a quedar así hasta el día que me muera. Pero hermanos, Dios nos llama a hacer reformas. Josafat tuvo que hacer reformas en su reinado. Quizás Dios a ti y a mí también me está llamando a hacer reformas en nuestras vidas. Cuando comenzamos a hacer reformas, cuando comenzamos a hacer cambios, cuando comenzamos a decir: he estado equivocado en algunas cosas, quiero tomar otra dirección en mi vida, he levantado otros altares, he hecho cosas que a Dios no le ha agradado. Es ahí cuando Dios decide intervenir, Dios decide hacer algo. Porque, hermanos, Dios tiene cosas nuevas, Dios tiene cosas grandes, vienen cosas grandes de parte del Señor, y en nuestras manos está la posibilidad de decir: Señor, en este tiempo necesito una reforma en mi vida, necesito unos cambios, necesito, Señor, ajustar algunas cosas. Y en esta tarde nosotros podemos disponer nuestro corazón. En esta mañana podemos, en esta tarde mejor dicho, podemos determinarnos, y las buenas decisiones que tomemos hoy van a preceder a una excelente mañana, y lo que hoy determinemos en esta misma tarde, eso también va a determinar éxito el día de mañana en nuestras vidas. Cuando decidimos depender del Señor, buscar a Él, decidir obedecerlo,
andar en sus mandamientos, entonces Dios determinará también hacer algo con cada uno de nosotros. Señor, en esta tarde nos acercamos una vez más delante de ti. Señor, gracias por la fuerza que tú nos das. Gracias, Señor amado, porque tenemos este momento de comunión contigo. En esta hora, Señor, yo te ruego que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú una vez más te manifiestes en sus vidas con autoridad, con poder eterno, Señor. Señor, hay arreglos, hay modificaciones, hay cambios. Hay cosas que tenemos que mejorar, Señor. Hay cosas que tenemos que corregir. Hay cosas que tenemos que renovar, Señor. Hay cosas, Señor, que tenemos que enmendar. Hay cosas que hemos estado equivocados. Hay cosas, Señor, que han sido afectadas en nuestras vidas por malas prácticas, por corrupción. Pero en esta tarde, Señor, queremos cambiar, queremos ser modificados. Queremos, Señor, remodelar, adaptar, preservar algunas cosas, Señor. Por eso en este momento venimos delante de ti, eterno Dios. Queremos tomar decisiones como tomó Josafat. Josafat no se quedó de brazos cruzados cuando llegó al reinado, cuando llegó al palacio. Él entendió el tiempo que estaba viviendo. Señor, estamos viviendo en un tiempo crucial de la historia de la iglesia, de la historia de nuestro país, Señor. Señor, ayúdanos a ser entendidos en los tiempos. Ayúdanos, Señor, a administrar bien nuestro presente, Señor. Ayúdanos a agradarte a ti en todas las cosas. Señor, la respuesta de ti depende, Señor, de nuestra respuesta. Por eso en esta tarde decidimos, Señor, buscarte a ti. Decidimos, Señor amado, derribar ídolos. Señor, te pedimos perdón por ídolos que se han levantado. Dice que Josafat se animó. En esta hora nos animamos también nosotros. Nos deleitamos en ti, eterno Señor, porque queremos como Josafat también contar con tu presencia. Tu palabra dice que Jehová estaba con Josafat. Jehová estaba con Josafat. Señor, queremos que tú estés con nosotros. Que tú estés, Señor, a nuestro lado. Que tú estés guiándonos, que estés fortaleciéndonos, Señor. Josafat tuvo que hacer reformas en su reinado. Tú, Señor, también nos llamas a hacer reformas en nuestra vida. Pues cosas nuevas y grandes vienen de ti, eterno Dios. Te adoramos, eterno Padre. Te adoramos, Señor.